Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del equipo 4, somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Benemérita Escuela Normal Manuel Vela Camacho. Estamos integrados por Daniel García, Alexander Álvarez y Roberto Mendoza. En este caso, tenemos un objetivo, es una tarea de la materia de Psicología y Educación, es hablar, el tema a desarrollar es desde un modelo integrador la perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Este es el tema a desarrollar y pues bueno, la mesa de trabajo en la cual nos vemos ahorita participando busca compartir ideas. Tenemos un análisis ya realizado cada uno de nosotros del material que nos tocó. Empezamos con el compañero Alexander, el cual inicia estos comentarios. Para iniciar el tema, voy a dar una breve introducción acerca de lo que postula el constructivismo, el cual menciona que para que haya una construcción o una adquisición de conocimiento, es necesario que participemos activamente dentro de ese proceso, ya que según el constructivismo, nosotros como individuos ya tenemos potencialidades, simplemente hace falta desarrollarlas o despegarlas. De acuerdo a Moshman, hay 3 tipos de constructivismo en psicología de la educación. Es el constructivismo endógeno, el constructivismo exógeno y el constructivismo dialéctico. En el primero se fundamenta en Piaget y menciona que para que exista una construcción o un conocimiento es indispensable la acción, la asimilación, acomodación, pero además de eso tiene que haber un equilibrio en el que se construyan o modifiquen esquemas y estructuras mentales para que nos adaptemos al mundo. Además de eso está el constructivismo exógeno, que se fundamenta en los modelos cognitivos y los de procesamiento de la información. Ellos dicen que la construcción depende de la acumulación y la elaboración de información que viene del exterior. Estos datos son procesados en base a nuestros conocimientos que ya tenemos, nuestros conocimientos previos, para dar lugar a modelos mentales que nos ayudan a representar el mundo exterior. Es decir, viene del mundo exterior, lo trabajamos y lo externamos al mundo otra vez. Pero estos dos tipos de constructivismo son individuales, el proceso que se realiza es individual. Después de ello viene el constructivismo dialéctico, que se ejemplifica en la teoría de Vygotsky. Dice aquí que es un proceso originado en la interacción social, mediada por signos y por la participación en actividades socioculturales, pero relevantes. Tienen que ser relevantes para la persona, que le signifique. Después de ello comienza un proceso de interiorización en el que esos conocimientos que va adquiriendo los va procesando dentro del individuo, y así es como adquiere competencias y conocimientos individuales, aunque este proceso ya se torna una naturaleza social. Pero actualmente surgió un nuevo constructivismo llamado sociolingüístico o discursivo. Este enfatiza la naturaleza social de las construcciones, en el cual la realidad se constituye a través del discurso con la motivación de cumplir ciertos propósitos sociales dependientes del contexto y ajenos a esquemas cognitivos o representaciones internas. Es decir, aquí ya se toma más en cuenta, aparte de la interacción social, las motivaciones del individuo para poder lograrlo. La finalidad de este tema es crear un modelo integrador, no unificar las teorías ni decir que cuál es mejor que la otra, sino tomar ciertos aspectos importantes de cada una de estas teorías para comprender mejor los fenómenos educativos y además de ello guiar y orientar a los profesionales de la educación en su intervención. Uno de estos modelos integradores o alternativas integradoras, bueno, la que se le da mayor impacto, o la que tiene mayor impacto, es la de César Coll,
quien se basa en 4 teorías, que es la teoría genética, donde destaca el carácter individual e interno del proceso de construcción del conocimiento a partir de la equilibración. Teorías cognitivas y del procesamiento de la información, que destacan la importancia de los esquemas de conocimiento y de cómo los conocimientos previos son construidos a partir del aprendizaje, o más bien reconstruidos. Y aquí enfatiza en el aprendizaje significativo de Ausubel. Otra es la teoría sociocultural, que contempla la educación como contexto de desarrollo y enfatiza el valor de la interacción social, de la comunicación y de la actividad conjunta entre pares. Además de ello, se basa en las teorías psicosociales, de la emoción y de la motivación. Estas teorías se basan en la motivación, en las expectativas, en las metas que el individuo tiene para poder construir un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, o más bien desarrollar sus competencias. Hay 2 puntos en los que estas 4 teorías se entrelazan, que es que la educación escolar se concibe como una práctica social, es decir, el individuo tiene mucha relación en diferentes ámbitos, por ejemplo en el deporte, en la educación, en otros lugares. Sin embargo, la educación es planificada, sistematizada y además es un proceso continuo. Además de esto, la educación escolar tiene una función socializadora esencial, es decir, lo que se aborda en la educación, o más bien en las escuelas, se externa hasta la vida cotidiana de los individuos. Muy bien, y continuando con esta propuesta de modelo constructivista, César Coll también nos habla sobre el triángulo interactivo, que consiste básicamente en formar una estructura que tiene 3 entes, que es el profesor, el alumno y los contenidos. Llamamos contenidos a todo lo que el sistema nos ha manejado de que deben de aprender los alumnos, la forma en que el profesor transmite esos contenidos para que el alumno realice ese proceso de aprendizaje. Bueno, siguiendo con la temática que tiene mi compañero Alexander, este modelo, que es integrador, nos habla de los procesos de construcción del conocimiento. Ya en el tercer nivel de jerarquización, basamos este proceso de construcción en las teorías individualistas, tanto Piaget como Ausubel, también en las emociones, en la motivación. Pues estos procesos ya en este nivel se llevan a cabo. Y los mecanismos de influencia educativa. Estos mecanismos se basan en las teorías socializadoras. Aquí contraponemos el proceso de construcción al mecanismo de influencia educativa. Y estos aportes van más arraigados a lo que es el proceso de construcción progresiva. Pero ambos procesos llevan una base en la teoría de Vygotsky y todo lo que va relacionado con la zona de desarrollo próximo. Como ya mencionamos, en este modelo integrador constructivista tenemos las diferentes aportaciones, como lo es Carretero, que dice que el aprendizaje está basado en la práctica y en la repetición. Tenemos a Pozo, que nos menciona que el aprendizaje se basa en la asociación, y Coll nos menciona que el aprendizaje se basa en la transmisión, una transmisión planificada, sistematizada, que está enfocada a entornos formales, que no podemos llamar aprendizaje completo a un aprendizaje que no está sistematizado y que no está planificado. Después de ver lo que es el modelo constructivista integrador, vamos a pasar a lo que es una aproximación metodológica a la psicología evolutiva y a la psicología de la educación. Para esto, nosotros vemos que tenemos que especificar los métodos que utilizan la psicología evolutiva y la psicología de la educación para generar un conocimiento.
En primera parte vamos a ver lo que es el proceso de investigación científica, que es pues la manera de generar conocimiento de cualquier rama que nosotros podamos investigar. Y Arnau en el 89 nos propone que hay 3 niveles en el proceso de investigación científica. El primer nivel es el teórico conceptual, el segundo el técnico metodológico y un tercer nivel que nos maneja Arnau es el nivel estadístico y analítico. Él nos propone un cuadro donde de manera sistemática vamos escalando para llegar a un proceso analítico y estadístico para la comprobación de ciertos temas a investigar. Comenzamos por el nivel teórico conceptual, que básicamente es delimitar nuestro tema, tener un dominio de la realidad y establecer nuestras interrogantes, el por qué vamos a investigar cierto tema, dónde lo vamos a investigar y qué marco conceptual tenemos para poder realizar nuestra investigación. Tenemos en esta etapa del proceso, pues se elaboran constructos y conceptos teóricos que nos van a sentar la base de nuestro trabajo. En el segundo nivel, que es el técnico metodológico, pues aquí es donde se diseña todo lo que es la investigación, donde buscamos indicadores, creamos una hipótesis y a partir de ello pues elaboramos un plan de trabajo donde vamos a especificar cómo se va a trabajar, dónde se va a trabajar. Vamos a tener un mapa completo de operación, qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, y es aquí donde vamos a escoger un método. El método lo vamos a trabajar más adelante. Y el tercer nivel pues es el estadístico analítico, que aquí básicamente juntamos todo lo que hemos obtenido, los datos obtenidos se tabulan, se elaboran tablas y damos hasta cierto tipo de resultados y se interpretan para poder dar una respuesta a aquello que queremos investigar, sobre todo en esta parte de la psicología evolutiva y la psicología de la educación. Después de checar este proceso, pues vamos a checar lo que son los métodos de investigación. Los métodos de investigación, el principal que se ha manejado es el experimento, porque en la psicología evolutiva es el que mayor virtud tiene en ser exacto. Generalmente este tipo de método en un laboratorio para poder controlar todos los aspectos y fenómenos que estén alrededor, que no afecten de manera contundente a lo que se quiere investigar. Y pues bueno, este método principalmente se basa en las medidas psicofisiológicas, reacciones, principalmente del organismo, velocidades de reacción. Se puede utilizar los tests, las pruebas, y es uno de los métodos más exactos que tenemos, pero también es uno de los métodos que si nos vamos a lo social es complicado implementar por el hecho de que tenemos que tener controlado todo el ambiente. En las investigaciones sociales es muy complicado controlar todo. Otro de los métodos que también vamos a abordar es la observación sistemática, y aquí básicamente se centra en que se tiene que describir y explicar cualquier fenómeno que nosotros queramos investigar. El observador realiza una investigación detallada, planificada, sistematizada, para poder dar una explicación a lo que está observando y de esta manera tener lo que es un resultado a lo que se está preguntando. Y bueno, el siguiente de los métodos que yo voy a exponer es el estudio correlacional. Este estudio es donde un investigador aplica una muestra y trata de entender una serie de preguntas. En este análisis se utilizan
técnicas de tipo estadístico, es el método más estadístico que tenemos. Se utilizan test, se utilizan cuestionarios, se utilizan entrevistas y permite estudiar de una manera especialmente adecuada aspectos de actitudes, las opiniones o los conocimientos de ciertos temas. Es manipulable y pues a partir de la aplicación de este tipo de pruebas podemos obtener la distribución de muestras de la característica que miden e inclusive relacionar algunas características con otras, y pues un proceso estadístico es fundamental en este método. A continuación tenemos también lo que es la metodología cualitativa, pero de eso nos va a hablar mi compañero Roberto. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, bueno, continuando con esta tarea, con nuestra labor de investigación, de análisis, a mí me tocó partir de la metodología cualitativa, la cual, bueno, pues es una familia de métodos, y esto es importante enfocarlo, porque cuando hablamos de esta metodología no estamos hablando de una sola, sí, es una familia, es una variedad, hay diversas opciones para realizar esto. Por eso bueno, tienen una característica esta diversidad, como puede ser que es el interés por la experiencia de las personas, o la experiencia abordada de manera global, holista. De igual manera, tienen un carácter interpretativo, entendiendo la interpretación como lo señala Eisner, al menos de dos sentidos. Por una parte, el investigador cualitativo trata de justificar lo que es la elaboración o integración en un marco teórico, lo que esto genera sus hallazgos, y por otra parte, asimismo el investigador pretende que las personas estudiadas hablen por sí mismas, desean acercarse a su experiencia particular desde los significados y la visión del mundo que poseen. En este marco, entonces, estamos suponiendo que bueno, también los métodos cualitativos son muy diversos, son muy heterogéneos, entre los que cabe destacar los estudios fenomenológicos, cuyo interés estriba en el descubrimiento de la esencia que subyace a las formas a través de las cuales las personas describen su experiencia. Además, la investigación narrativo-biográfica, en la cual es la persona, asimismo la persona se analiza su persona y no se convierte en un objeto de investigación. Esta tiene un papel fundamental, el interés se centra en los procesos de la memoria individual, pero también grupal y colectiva. Continuando, contamos con el estudio de casos, el cual implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo y sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio. Lo que es el estudio de casos y el siguiente, la investigación etnográfica, por así decirlo, en la metodología cualitativa, son los más comunes, son los que de alguna manera los investigadores recurren de manera más recurrente. ¿Por qué? Porque abordan estas características en el caso típico de focalizar, cuando hablamos de un segmento poblacional en el etnográfico cruzado, porque se estudia esa población, qué características reúne, qué condiciones nos arroja para poder llevar a cabo un estudio de investigación. También contamos, que ahorita lo compartía mi compañero Daniel, con los diseños de investigación, y yo solamente pues quiero ahondarlo un poquito más, especificando que estos se refieren a la estrategia de la recopilación de datos que se puede seguir utilizando cualquiera de las metodologías comentadas previamente. Entonces, en este caso, bueno, es ya ir estructurando. Tenemos, bueno, esta metodología cualitativa nos va permitiendo a través de varios procesos o de varios métodos de investigación ir recopilando información. Entonces, ya con esta, ¿cómo diseñamos la misma? Capturamos y salimos a campo, hicimos una metodología en una población en específico, en un caso de estudio o de manera biográfica, y esta información que se recolecta, ¿de qué manera la vamos procesando? Porque ¿de qué nos sirve tenerla si no la sabemos canalizar? Esto nos conlleva que se construyen diseños o transversales o longitudinales. El primero, en el caso del diseño transversal, en este tipo el investigador selecciona muestras de diferentes edades y las somete. Entonces, si tenemos la información capturada, el investigador va tomando, no hay una estructura, él lo va tomando como lo va deseando, la información que va construyendo para ir elaborando. En el caso de un diseño
en este caso, este diseño es muy frecuente en la psicología evolutiva, perfil que inclusive Daniel también nos compartió. Los diseños secuenciales nos pretenden ser una alternativa que permite analizar por separado los 3 tipos de fuentes de variación: efectos asociados a la edad, a la generación y al tiempo de medida, y su nacimiento está muy vinculado a las propuestas del ciclo vital que veremos más adelante. Bueno, seguramente otros de los equipos lo van a compartir. Las secuencias transversales, como se manifiesta, se trata de medir muestras independientes de diversas edades en diferentes puntos de la temporalidad, en diferentes puntos del tiempo. Así, esto es una replicación del diseño transversal clásico en varios puntos de medida, cubriendo idénticos rangos de edad. Se analiza de 3 maneras diferentes: las secuenciales, generacional secuencial, transversal secuencial y temporal secuencial. En el caso de generacional secuencial, estamos hablando que nos permite oponer efectos debidos a la edad y a la cohorte. En el caso del transversal secuencial, opone los efectos de cohorte a los de ocasión de medida. Esto trata de comparar por lo menos 2 cohortes distintas, 2 grupos diferentes, y seguirlas en 2 puntos de medidas diferentes. Y por último, la temporal secuencial muestra de 2 edades diferentes que se comparan en 2 puntos de la medida. A diferencia de las anteriores, implica datos no de medidas repetidas, sino procedentes de medidas independientes. Bueno, todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es, digamos, en sí, de lo compartido, podríamos decir que es una conclusión? Pues efectivamente, siempre entra la controversia, que hay investigadores que alucen que la metodología cualitativa no es tan viable para la metodología constructivista, para este caso de lo que tenemos en concreto. Pero hay quien afirma que cuando hablamos de la psicología evolutiva, esto lo justifica, porque bueno, como lo hemos venido desarrollando, pues ya estamos tocando al ser humano en diferentes momentos, ya sea de manera individual o de manera grupal, de manera etnográfica. Por eso esto es relevante, y aquí está la justificación de cómo estas estrategias, a nosotros que estamos en un proceso de investigación, que esto pues nos da líneas, nos da ideas de cuando queramos desarrollar nuestro tema de investigación, nuestro proyecto aplicativo, qué podemos tomar, bajo qué variables o qué condicionantes, y qué podemos obtener. No sé si ustedes, compañeros, tengan algún punto final a observar, alguna conclusión. Bueno, yo solo quiero agregar que aquí nos podemos dar cuenta de cómo estos métodos nos pueden servir a lo que nos comentaba Robert, a nuestros proyectos, y cada quien desde su área, porque yo trabajo educación física, Alexander trabaja primaria, Robert está trabajando en otro proyecto que es más grande. Entonces, ¿qué método podemos utilizar? Y desde el método o desde nuestra teoría de aplicación, cómo vamos a construir en los niños algún conocimiento, si ese es nuestro enfoque, cómo vamos a sistematizarlo y cómo vamos a llevarlo a cabo, además de pues, obtener los resultados que nosotros nos planteamos, ¿no? Aquí nos da una visión más grande de lo que podemos realizar, cada quien desde su rama, y pues yo pienso que es todo. ¿Ustedes? Ya para cerrar, yo considero que la investigación educativa en su mayoría está basada en mejorar la práctica de los docentes, con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ya que es un problema muy grave que se encuentra en nuestro país, y no solo en nuestro país. Entonces yo creo que aquí lo importante es analizar. Yo creo que no hay una receta, analizar diferentes modelos, diferentes metodologías para desarrollar nuestro proyecto de investigación, que es en la etapa en la que nos encontramos ahorita nosotros 3. ¿Sí? Así es. Pues bueno, agradecemos su tiempo y esperamos que esta información sea útil para todos aquellos que están estudiando una maestría en educación, que contribuya pues para enriquecer su conocimiento. Gracias.